Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles este tema bastante interesante y es precisamente sobre lo que está saliendo en la revista Time, que miren, lo hemos analizado en este canal durante mucho tiempo. Situaciones desde donde el exanalista o más bien inspector de armas de destrucción masiva, Scott Ritter, ha comentado. Lo hemos analizado con el ex coronel Douglas MacGregor precisamente también sobre esto. Grandes pensadores intelectuales, en el caso de John Mearsheimer, incluso Jeffrey Sachs, ¿no? En la situación del análisis de lo que ha representado la situación Zelensky, la situación de Ucrania y todo esto donde, ¿sabes qué? Ya esto técnicamente ya fue. Ya fue en el sentido de que, mira, ya se están cansando tras bambalinas, ya lo han estado diciendo, estamos viendo incluso los principales medios de comunicación estadounidense, donde pues ya se están sincerando, ¿no? La revista Time, la revista Newsweek, The New York Times, vaya, todos estos tipos de medios de comunicación del aparato estadounidense ya no pueden más. El pivote que tienen que lanzar, pues bueno, ya lo estamos viendo en Medio Oriente, y una situación donde incluso el día de hoy sale una conversación de Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, o que es primera ministro, donde decía, ¿no?, que precisamente ya están cansados de esta situación en Europa, donde pues están despilfarrando grandes recursos que tanto necesitan ahora, cuando Europa está encaminada ya a una recesión bastante fuerte. Una situación donde también están preocupados por la cuestión migratoria, situaciones que se están presentando en un mundo donde está cambiando, se dirige a la multipolaridad y donde mucho de el estilo de vida que tenían se está acabando. Entonces, en este caso, seguir ya llevando más instrumentos democráticos, más, o sea, y la cuestión es, oye, Zelensky prácticamente está alucinando de que va a obtener una gran victoria sobre Rusia, de que pueden recapturar ciudades, de que, pero la cosa es, oye, pero ya no tienes el poder de hombres, ya se están acabando, han estado teniendo que elevar incluso la edad de los combatientes y se ha visto personas de más de 60 años en el frente. Estamos viendo cómo han estado con todas estas campañas para meter a las comunidades LGBT, para meter incluso a las mujeres ya en este tipo de combates. La situación donde le estaban avisando incluso a socios europeos donde hayan estado, más bien países occidentales, no nada más en Europa, sino Estados Unidos, Canadá, Australia, donde se hayan ido a refugiar los ucranianos, se les está pidiendo prácticamente que los extraditen para mandarlos a Ucrania y que de esta manera puedan ya mandarlos al frente. Una situación donde incluso dicen, oye, pero no importa qué tantos instrumentos, qué tanto nos manden, si no vamos a tener a la gente lo suficientemente entrenada, o por lo menos la cantidad necesaria para usarlas. Esto ya está, y vamos a ver, amigos, en esta situación cómo es que prácticamente ya se acabó, ¿no? Ya lo están sacando por acá y pues bueno, una cuestión donde se está prácticamente autoengañando el señor Zelensky. Vamos a analizar el artículo, incluso se los voy a poner aquí en la descripción para aquellos que quieran analizarlo. Y por favor, amigos, yo les pido de favor, si me pueden apoyar a través de Patreon, puedan hacerlo. www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí me pueden ayudar, amigos. Gracias a todos mis mecenas, porque de momento es la única ayuda que me puedes hacer, ya que el canal ha sido desmonetizado por YouTube. Les pido de favor ese apoyo. Muchas gracias a todos mis mecenas. Miren, ¿qué pasa? Nadie cree en nuestra victoria como yo. La lucha de Volodymyr Zelensky por mantener a la Ucrania en lucha, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí en este caso? Mira, Volodymyr Zelensky llegaba tarde. La invitación a su discurso en los archivos nacionales de Washington había sido enviada a varios cientos de invitados, incluidos a los líderes del Congreso y a los altos funcionarios de la administración Biden, considerado como un evento principal de su visita a finales de septiembre. Le daría la oportunidad de inspirar el apoyo de Estados Unidos contra Rusia con el tipo de oratoria que el mundo espera del presidente de Ucrania en tiempos de guerra. Y no salió según lo planeado.
Esa tarde, la reunión de Zelensky en la Casa Blanca y el Pentágono fue retrasada más de una hora. ¿Se acuerdan, amigos, cómo incluso el año pasado, vaya, bombo y platillo, poniendo las banderitas, recibiéndolo como si fuera el Mesías prácticamente? Y ahora, miren, nadie quería prácticamente ser asociado, ¿no? Cuando finalmente llegó para comenzar el discurso a las 6:41 p.m., parecía distante y agitado. Confió en su esposa, la primera dama Olena Zelenska, ¿no? Que incluso salió por ahí, ¿no? Situaciones donde, oye, mira, se fue y cuánto dinero se volvió a gastar en esta visita. Bueno, para llevar su mensaje de resiliencia en el escenario junto a él. Y mientras que su propia presentación se había sentido forzada, como si ni siquiera terminase con esto de una vez, en un momento dado, mientras repartía medallas después del discurso, instó al organizador a acelerar las cosas. La razón, dijo más tarde, fue el agotamiento que había sentido esa noche. No solamente por las exigencias de liderazgo durante la intervención, sino también por la persistente necesidad de convencer a estos aliados de que, con su ayuda, Ucrania podría ganar. Nadie cree en nuestra victoria como yo. Nadie, decía Zelensky a Times en una entrevista después de su viaje. Inculcar esta creencia en sus aliados, decía, requiere todo tu poder, tu energía. ¿Tú entiendes? Se necesita mucho de todo. Bueno, un actor, ¿no? Él sabe cómo tratar de ganarse al público porque pues ha sido un comediante toda su vida. Cada vez es más difícil. 20 meses después de intervención, aproximadamente la quinta parte del territorio de Ucrania sigue bajo la ocupación rusa. Decenas de miles de soldados y civiles se han ido de este mundo. Incluso se dice que más de 100,000, ¿no? Zelensky puede sentir durante sus viajes que el interés global en esta intervención ya ha disminuido y también lo ha hecho el nivel de apoyo internacional. Lo más aterrador es que la parte del mundo se está acostumbrando a la intervención en Ucrania. El agotamiento por la guerra avanza como una ola, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa y vemos que tan pronto como empiecen a cansarse un poco, se convierte en un espectáculo para ellos. No puedo ver esta repetición por 10ª vez. El apoyo público a la ayuda de Ucrania ha estado disminuyendo durante meses en Estados Unidos. La visita de Zelensky no hizo nada para reavivarlo. Y es que alrededor de 41% de los estadounidenses quieren que el Congreso proporcione más instrumentos democráticos a Kiev, frente al 65% que había en junio, cuando Ucrania inició una importante contraofensiva. Y es que según la encuesta de Reuters, realizada poco después de la partida de Zelensky, esa ofensiva ha avanzado a ritmo insoportable, con enormes pérdidas, lo que hace cada vez más difícil para Zelensky convencer a sus socios de que la victoria estará a la vuelta de la esquina. Con el estallido de la guerra en Israel, incluso mantener la atención del mundo en Ucrania se ha convertido en un desafío importante. ¿Se acuerdan cómo incluso le estaba pidiendo, prácticamente rogando, que en Israel lo invitasen para que se diera una vuelta y le dijeron, no, ni madres, maestro, no es el momento, no es el tiempo, ¿no? Bueno, después de su visita a Washington, Times siguió al presidente y a su equipo de regreso a Kiev, con la esperanza de entender cómo van a reaccionar ante las señales que habían recibido, especialmente los instantes llamados a Zelensky para la lucha contra la corrupción dentro de su propio gobierno, y este desvanecimiento de este entusiasmo por una guerra sin fin a la vista. Y es que en primer día en Kiev, le pregunté a un miembro de su círculo cómo se sentía el presidente. La respuesta llegó sin dudarlo en un segundo: enojado. El brillo habitual de su optimismo, su sentido del humor, su tendencia a animar a una reunión en la sala de guerra con un poco de bromas o de chistes obscenos, nada de eso ha reavivado en el segundo año de intervención total. Ahora entra, recibe las actualizaciones, da las órdenes y se marcha, dice un antiguo miembro de su equipo. Otro me dice que sobre todo Zelensky se siente traicionado por los aliados occidentales. Pues amigos, ¿qué creían, no? Incluso, ¿se acuerdan en este caso? Esta portada de la revista Persona del Año y después lo que están tratando de ponerle ahí. Incluso quiero ponerles aquí otra imagen interesante también, porque en México vivimos una situación bastante parecida, donde tuvimos igual un payaso que en su momento estaba como presidente, ¿no? Miren esto.
Esta es la parte, ¿no? Ay, persona del año, ay, Jesús María y José, él es el bueno de todo esto, ¿no? Miren acá. ¿Se acuerdan el payaso que teníamos que decían salvando a México y después El Salvador que no fue? Bueno, así se las gastan, ¿no? Entonces, pues es lo que iba a pasar. Ya lo están tirando debajo del autobús y no es la primera vez que lo hemos estado analizando. Esto lleva meses y ya pues, se están tratando de ver cómo, para como que se vaya olvidando poco a poco. ¿O ustedes han visto la misma cobertura de este tema en los medios? Prácticamente desde el 7 de octubre, ¡pum!, desapareció. Le han dejado sin los medios para ganar la guerra, solo los medios para sobrevivir. Pero sus convicciones no han cambiado. A pesar de los recientes reveses en el campo de batalla, no tiene la intención de dejar de luchar ni de pedir ningún tipo de paz. No, porque, oye, no, ¿cómo la paz? No. Bueno, por el contrario, su creencia en la victoria final de Ucrania sobre Rusia se ha endurecido hasta el punto que preocupa a algunos de sus asesores. Es inamovible, rayando en lo mesiánico. Se engaña a sí mismo, me dice frustrado uno de sus ayudantes más cercanos. Nos hemos quedado sin opciones, no estamos ganando, pero inténtale decir eso. Así, esta terquedad de Zelensky, dicen algunos de sus asistentes, ya ha perjudicado a los esfuerzos de su equipo para idear una nueva estrategia, un nuevo mensaje. Mientras debatían el futuro de la guerra, una cuestión seguía siendo un tabú. Era la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con los rusos. Y a juzgar por estas encuestas recientes, la mayoría de los ucranianos rechazaría tal medida, especialmente si implica la pérdida de alguno de sus territorios ocupados. Vaya, incluso creo que Vivek Ramaswamy, republicano que está compitiendo para la presidencia en Estados Unidos, él ha dicho que van a tratar de hacer un acuerdo y que, bueno, con Rusia, de que ya se queden con este tema de esos territorios anexados. Nada más para que vayan viendo, o sea, oye maestro, pero pues sí, no que allá ellos son libres de determinación, sí, pero ¿cómo depende totalmente Ucrania ahora de Estados Unidos y Occidente para la ayuda, ¿no? Sin eso, se acabó todo. Bueno, Zelensky sigue totalmente opuesto a una tregua incluso temporal. Para nosotros significa dejar de esta herida abierta para las generaciones futuras, me dice el presidente. Tal vez esto calme a algunas personas dentro y fuera de nuestro país, al menos aquellos que quieren cerrar las cosas a cualquier precio, pero para mí ese es un problema. Porque nos queda esta fuerza explosiva, solo retrasamos su detonación. Y por ahora su intención es ganar la guerra en términos ucranianos y está cambiando de táctica para lograrlo. Conscientes de que el flujo de las armas occidentales se puede agotar con el tiempo. Incluso, ¿se acuerdan cómo estaba ahí diciendo, creo que fue John Kirby o Anthony Blinken, uno de ellos dos, decía, estamos al final de la línea, ¿no? Estamos al límite, ya estamos llegando al final de la cuerda. La ayuda no va a ser eterna, no va a ser por siempre. Cuando decían por el tiempo que sea necesario, dicen, no siempre va a estar ahí. Ese es el aliado, ¿no? Que decía Henry Kissinger cuando comentaba precisamente esto. Donde sí, claro que es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser su amigo o aliado. Bueno, los ucranianos han aumentado la producción de drones y misiles que han utilizado para poder atacar rutas de suministro, centros de mando y depósitos de municiones rusos muy detrás de las líneas enemigas. Los rusos han respondido con más rocíos democráticos en contra de civiles y más ataques con misiles contra la infraestructura que Ucrania necesitará para calentar los hogares y para mantener las luces encendidas durante el invierno. Zelensky la describe como una intervención de voluntades. Teme que si no se detiene a los rusos en Ucrania, los combates se extenderán más allá de sus fronteras. He vivido mucho tiempo con este miedo, decía. Una tercera intervención mundial puede comenzar en Ucrania, continuar en Israel, pasar de allí a Asia y luego explotar en otro lugar. Ese fue su mensaje en Washington. Ayudar a Ucrania a detener esa intervención antes de que se extienda y antes de que sea demasiado tarde. Le preocupa que su audiencia haya dejado de prestar atención. Bueno amigos, vean lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están? Ustedes han analizado los análisis. No nada más de Douglas McGregor, de Scott Ritter, Alastair Crooke, ¿no? John Mersheimer, Jeffrey Sachs.
sobre esta situación que está ocurriendo ahorita en Israel. ¿Quiénes están instigando? ¿Quiénes están enviando todo el aparato para allá? ¿Quién está uniendo a todo el mundo árabe? Y al final, donde va a decir, ven, se los dije, ellos son los que están y es la amenaza para el mundo y el nuevo eje del mal. ¿Y qué va a suceder? A finales del año pasado, durante su anterior visita a Washington, Zelensky había recibido una bienvenida de héroe. La Casa Blanca había enviado un avión de la Fuerza Aérea estadounidense para recogerlo en el este de Polonia unos días antes de Navidad, y con una escolta de un avión espía de la OTAN en un caza F-15 Eagle, lo llevaron a la base conjunta Andrews en las afueras de la capital estadounidense. Esa noche Zelensky compareció ante una sesión conjunta del Congreso para declarar que Ucrania había derrotado a Rusia en la batalla por las mentes del mundo. Y ojo, amigos, si ustedes quieren apoyar este canal y que siga trayéndoles este tipo de contenido, por favor apóyenme a través de mi Patreon, www.patreon.com/La Granja Humana MX. Gracias a mis mecenas que ya me están apoyando, continuemos. Mira, al observar este discurso desde el balcón, conté 13 ovaciones de pie antes de dejar de seguirle la pista. Un senador me decía que no recordaba un momento en sus 3 décadas en el Capitolio en el que un líder extranjero hubiese recibido una recepción tan admirable. Unos pocos republicanos de la derecha se habían negado a apoyar a Zelensky o a aplaudirlo, pero los votos para el apoyo fueron bipartidistas y abrumadores durante todo el año pasado. Esta vez el ambiente ya había cambiado. La asistencia a Ucrania se había convertido en un punto conflictivo en este debate sobre los presupuestos federales. Uno de los asesores de política exterior de Zelensky lo había instado a cancelar su viaje en septiembre, advirtiendo que la atmósfera era demasiado tensa. Los líderes del Congreso se negaron a permitir que Zelensky se pronunciara en un discurso público en el Capitolio, y sus asistentes pudieron intentar conseguirle una aparición en la persona de Fox News en una entrevista con Oprah Winfrey. Ninguno de los dos pasó. En cambio, en la mañana del 21 de septiembre, Zelensky se reunió en privado con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, antes de dirigirse a la antigua Cámara del Senado, donde los legisladores lo interrogaron a puerta cerrada. La mayoría de los críticos habituales de Zelensky guardaron silencio en esta sesión. El senador Ted Cruz llegó con más de 20 minutos de retraso. Los demócratas, por su parte, querían entender hacia dónde se dirigía la guerra y hasta qué punto Ucrania necesitaba este apoyo de Estados Unidos. Y me pregunté directamente: si no te damos la ayuda, ¿qué pasará?, recuerda Zelensky. Lo que pasa es que vamos a perder. O sea, amigos, vean cómo esta situación ya se sigue complicando.